Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Se está grabando esta presentación del taller de normas de origen. Quiero agradecer a Cadepia y a todos los auspiciadores que siempre me apoyan para estos talleres. Voy a pasarles toda la información necesaria y como esto se empieza de forma puntual, vamos a comenzar la exposición referente a normas de origen. Se les va a dar toda la información que se requiera para que podamos cumplir con lo que se refiere a el cumplimiento de todo este taller. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar viendo la presentación. Por favor, unos segundos. Ok. Muy bien. Vamos a empezar indicando cuál es la importancia de las normas de origen para la importación de mercancías a Bolivia. Tomamos en cuenta que es uno de los aspectos más importantes en la parte de comercio exterior, comercio internacional, puesto que la presentación del certificado de origen dentro del acuerdo que tenemos en la Asociación Latinoamericana de Integración es muy importante para todos los que están en el marco de las normas de origen de las preferencias arancelarias que corresponden. Eh, la definición de las normas de origen, que esto es un aspecto que se ve directamente en un contexto internacional. Vamos a ver la definición de las normas de origen, que esta es una normativa que viene y está dentro de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. La definición se refiere a que las normas de origen son los criterios necesarios para determinar el país donde una mercancía fue producida. Su importancia explica por qué los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados. Estos criterios necesarios anteriormente no eran tomados en cuenta dentro de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Pero en 1995, tras la creación de la Organización Mundial del Comercio, se dio por iniciada una revisión respecto a las normas de origen, más que todo no preferenciales, para que se pueda determinar correctamente que no esté en contra de los países menos desarrollados, y esto se dio a raíz de algunos problemas que justamente tenían los países menos desarrollados respecto a las normas de origen. ¿Cuáles son los elementos de las normas de origen? Tenemos tres componentes. Componentes principales que son criterio para calificar como originaria de las mercancías. Estos criterios vienen de la norma internacional y obviamente cada uno de los países aplica dentro de los acuerdos de complementación que tienen entre los diferentes países este tipo de criterios. Las condiciones de expedición. ¿Sí? Si hablamos de las condiciones de expedición, tenemos que hablar del medio de transporte, cómo se va a transportar una mercancía de un país a otro, si hablamos de importaciones y exportaciones. Y las pruebas documentales que demuestran el cumplimiento de A y B. Si hablamos de las pruebas documentales que demuestran el cumplimiento, estamos hablando de el certificado de origen y obviamente el documento de transporte. En este caso puede ser un CRT, una carta aporte o un manifiesto internacional de carga que se utiliza en el transporte terrestre más que todo. ¿En qué caso se utilizan, perdón, en qué caso se utilizan las normas de origen? Al aplicar las medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia, al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida o un trato preferencial, a efectos de la elaboración de estadísticas sobre comercio,
al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado y en la contratación pública. Si tomamos en cuenta las medidas y hablamos de los derechos antidumping y medidas de salvaguardia, son las medidas que toman los gobiernos para proteger su producción nacional. Tomemos en cuenta que si hablamos de antidumping, tenemos que mencionar primero qué es el dumping. El dumping es el ingreso de mercancías a un país con un precio menor al costo de producción. Es decir, si una mercancía vale $100, las empresas multinacionales ingresan estas mercancías a un precio menor, como $80, por ejemplo, ¿no? Y eso va en desmedro de la producción nacional, siempre y cuando, obviamente, en cada uno de los países se produzcan, ¿no?, este tipo de mercancías que están siendo objeto de estudio. Si hablamos de la nación más favorecida, dentro del contexto internacional, tenemos que la nación más favorecida llega a ser los países menos adelantados. Como ejemplo, ponemos dentro de la comunidad andina, por ejemplo, está Bolivia y Ecuador como uno de los países que se favorecen, ¿no?, de algunas preferencias por ser, entre comillas, los menos adelantados dentro del bloque comercial. A efecto de elaborar las estadísticas sobre comercio. Estas estadísticas son muy importantes, puesto que tanto en importación como exportación se incluyen dentro del Instituto Nacional de Estadística todos los despachos que se han hecho referente a la presentación del certificado de origen. Y obviamente esto nos sirve para poder determinar flujos de documentación relativa a las estadísticas que aquí en Bolivia generalmente lo presenta el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE, obviamente con toda la fuente que es el Instituto Nacional de Estadística, pero tomen en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística saca toda la información de todos los despachos que se hacen dentro de la aduana nacional. Hablamos de importaciones y hablamos de exportaciones. Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado, son las nuevas normativas que se están desarrollando en el contexto de la comunidad andina, ¿no?, para que se pueda determinar completamente y correctamente que la mercancía sea de origen de un determinado país. Y en la contratación pública, obviamente, cuando se presentan todos los casos eh, de las compras del Estado, de las compras de las mercancías que se dan en el comercio exterior dentro de nuestro país, y el negocio de las empresas privadas justamente son para que se haga la presentación documental correcta, completa, para que esto igual vaya en la parte de estadísticas, en la parte de la balanza comercial. Como les comentaba, cuando se ha creado el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, no contenía normas específicas que rigen la determinación del país de origen de las mercancías en el comercio internacional. Es por eso que a la creación de la Organización Mundial del Comercio ya se piensa hablar referente a las normas de origen, más que todo no preferenciales, ¿no? Y como dice en la parte de abajo, eh, en la importación de productos procedentes de territorio de una parte contratante, en el de otra parte contratante, solo se exigiera la presentación de certificados de origen en la medida estrictamente indispensable. Tomemos en cuenta que dentro de nuestro bloque comercial o nuestro país en Latinoamérica estamos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, y la comunidad andina, por ejemplo, que es nuestro bloque comercial, maneja estos acuerdos para que se puedan beneficiar, ¿no?, de las normas de origen preferenciales dentro del contexto del comercio exterior. A finales de 1980,
lo ocurrido entre importantes esferas hizo que se centrara más la atención de los problemas que planteaban las normas de origen. Es decir, para que se haga un movimiento, una normativa a nivel internacional, tiene que haber algunas circunstancias, ¿no? Como mayor número de acuerdos comerciales, la creación de mayor número de acuerdos comerciales, el aumento del número de diferencias por cuestiones de origen y la mayor utilización de las leyes antidumping. ¿Sí? Si hablamos del mayor número de acuerdos comerciales, se van creando acuerdos a nivel mundial, justamente por la parte de globalización, de la parte del crecimiento de todos los organismos internacionales, los acuerdos que van teniendo entre los diferentes países, el aumento de diferencias por cuestión de origen. Obviamente cada uno de los países no estaban de un acuerdo completo y han tenido que eh, ya analizarlo para que se pueda trabajar de una forma coordinada, se podría decir, y de apoyo mutuo entre los diferentes países. Un claro ejemplo es la Asociación Latinoamericana de Integración, donde Bolivia tiene diferentes acuerdos preferenciales dentro de las normas de origen, que son los acuerdos de complementación económica, los acuerdos bilaterales entre entre los diferentes, entre los diferentes países, y es importante que estos acuerdos tengan el apoyo necesario entre los diferentes países. Eh, por último, la mayor utilización de las leyes antidumping y las subsiguientes reclamaciones de ilusión de los derechos antidumping mediante la utilización de terceros países. Tomemos en cuenta que, como les he comentado, la situación del dumping, el ingreso de mercancías a un precio menor del costo de producción, ha hecho que los países obviamente saquen medidas para poder contrarrestar estas medidas, ¿no? Y se están utilizando mayores normativas referente al contexto de antidumping. Dentro del acuerdo de la Ronda de Uruguay, donde nace la Organización Mundial del Comercio, obviamente se ve las diferentes negociaciones, ¿no? El aumento del número y la importancia de normas de origen indujo a que los negociadores de la Ronda de Uruguay aborden esta cuestión durante las negociaciones. El acuerdo sobre normas de origen tiene por objeto lograr la armonización de las normas de origen no preferenciales y garantizar que esas normas no creen por sí mismas obstáculos innecesarios al comercio. Y en el acuerdo se establece un programa de trabajo para la armonización de las normas de origen que había de emprenderse tras el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, conjuntamente con la Organización Mundial de Aduanas, tomando en cuenta que se trabaja conjuntamente en el marco del apoyo y ayuda que se da al comercio internacional para que se facilite el comercio internacional a nivel internacional. Obviamente estas dos organizaciones, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, trabajan justamente para poder conseguir mayores beneficios dentro del contexto del comercio internacional y las administraciones de aduana. Los diversos comités técnicos están divididos en las siguientes 4 áreas, ¿no? Hablamos de las áreas que comprenden nomenclatura y clasificación arancelaria, que está dentro del Comité del Sistema Armonizado. Existe un subcomité de revisión del sistema armonizado y un subcomité científico. Vemos la parte de valoración que comprende el Comité Técnico de Valoración Aduanera, dentro del acuerdo del GATT, obviamente, que ahora es parte de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos las técnicas aduaneras que comprende el Comité Técnico Permanente y dentro del Comité Técnico Permanente el Subcomité de Gerencia de Información, el Grupo de Trabajo del Convenio de Kioto y el Comité de Lucha contra el Fraude. Además de origen, que comprende el Comité de Técnico de Normas de Origen, obviamente de lo que nos corresponde este tema. Si hablamos de estos comités que están dentro de la Organización Mundial de Aduanas, estos 4 puntos son los más importantes que se ven siempre en la parte de importación y exportación. Si hablamos de nomenclatura y clasificación, tenemos que saber que el sistema armonizado es una parte importante de
una parte importante donde se ve la clasificación arancelaria de las mercancías. La clasificación arancelaria dentro de nuestro país está dado por el arancel de importaciones del Estado plurinacional y obviamente es parte también de la nomenclatura andina que está dentro de la comunidad andina. Y a nivel internacional, obviamente, se ve las diferentes, bueno, perdón, se ve el sistema armonizado, que esto engloba todas las mercancías del mundo a nivel internacional. Tomemos en cuenta, vuelvo a recalcar, que dentro de estos 4 puntos son los que más se utilizan a nivel internacional, a nivel nacional, todo lo que corresponde a normativa que es de la normativa supranacional, en este caso normativa de estos organismos internacionales, que obviamente se adecua o lo adecuamos a la idiosincrasia de nuestro país para que podamos eh, ver algún momento toda esta normativa internacional, ¿no? El sistema armonizado entonces es importante si ustedes analizan cuando hacen alguna importación, lo primero que revisan los técnicos de aduanas son la partida arancelaria, ¿no? La partida arancelaria que está sujeta a un código de cada mercancía donde se describe o se solicita la presentación de ciertos documentos para el respaldo de una importación. La parte de valoración es igual importante porque fuera de que se analice la partida arancelaria, también se ve la parte de valoración y esta parte de valoración es el valor de la factura, el valor de las mercancías, ¿no? Hay diferentes métodos de valoración que algún momento lo vamos a ver para que se pueda presentar las facturas comerciales de acuerdo al contrato de compra-venta internacional que en algún momento se realiza. Y si hablamos de técnica aduanera, hablamos del convenio de Kioto, donde se han creado los diferentes regímenes aduaneros para que se pueda trabajar en las aduanas eh, y las mercancías sean sometidas a alguno de los regímenes. El más importante que más se utiliza en Bolivia es el régimen de importación a consumo y el régimen de exportación, ¿verdad? Hablamos de origen, justamente de lo que estamos hablando y este es el aspecto fundamental que les digo, puesto que si estamos hablando de origen, tenemos que ver que las mercancías sean producidas, cosechadas, extraídas dentro de nuestro territorio. Este es el organigrama de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, donde están los diferentes comités. Los diferentes comités que facilitan el comercio a nivel internacional. Tenemos la Secretaría General, ¿sí? De donde salen los diferentes comités, perdón, de nomenclatura, valoración, origen y regímenes aduaneros, que estas reuniones se hacen periódicamente cada año, van representantes de cada uno de los países para que puedan hablar referente de las normativas o tal vez algún cambio que podría suscitarse en algún momento. El Comité de Normas de Origen, que está dentro de la OMC, es el acuerdo que establece un comité eh, perdón un segundito. Buenas tardes, perdón, ¿pueden revisar sus audios? Porque algunos compañeros están con el audio normal. Este, por favor, voy a seguir exponiendo, de todos modos, igual se está grabando. Bien, dentro del Comité de Normas de Origen de la OMC, el acuerdo establece un Comité de Normas de Origen en el marco de la OMC abierto a la participación de todos los miembros. Se reúne al menos una vez por año y examina la aplicación y el funcionamiento de los acuerdos, de acuerdo al párrafo 1 del artículo 4 dentro del Comité de Normas de Origen de la Organización Mundial de Comercio.
Se establece este Comité Técnico de Normas de Origen bajo los auspicios de la Organización Mundial de Aduanas. Anteriormente era el Consejo de Cooperación Aduanera. Sus principales funciones: realizar la labor de armonización y encargarse de cualquier cuestión relativa a problemas técnicos relacionados con las normas de origen. Se reúnen al menos una vez por año y todos los miembros tienen derecho a estar presentados o representados en él, ¿no? Generalmente, si hablamos de la Organización Mundial de Aduanas, siempre se presenta o va el presidente, en nuestro caso, el presidente de la Aduana Nacional, o manda a un representante del país para que pueda estar dentro de estas sesiones. Otros miembros de la OMA y la Secretaría del MC podrán asistir a reuniones en calidad de observadores, que está dentro del párrafo 2 del artículo 4 y anexo 1. Si hablamos de observadores, son de los países que no están dentro aún de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduana. Tomen en cuenta que hay varios países que no se encuentran dentro de estos organismos, pero en algún momento, si es que su situación jurídica, se podría llamar, se arregla, porque estos países no ingresan porque están bajo un gobierno de facto, es decir, un gobierno militar, y no tienen elecciones. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial del Comercio no les permite ser parte como miembros hasta que todos sus estados tengan derecho al voto y puedan entrar a elecciones, ¿no? Que no estén en un país que esté, no sé, dentro de un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Eso lo prohíbe la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. En realidad, todos los organismos a nivel internacional. Hablamos de la armonización. El párrafo 2 del artículo 9 prevé que el programa de trabajo de armonización se lleve a término en un plazo de 3 años a partir de su iniciación. El plazo convenido era julio 1998. Si bien en ese periodo la aplicación del programa de trabajo de armonización avanzó considerablemente, no pudo completarse debido a la complejidad de estas cuestiones, ¿no? Poco a poco ha ido avanzando y en julio de 1998 el Consejo General aprobó ya la decisión en virtud del cual los miembros se comprometieron a dedicar el mayor esfuerzo posible para terminar el programa en un nuevo plazo, a saber, noviembre de 1999. Realizan también esa labor el Comité de Normas de Origen de la Organización Mundial de Comercio, que está en Ginebra, y el Comité Técnico de la Organización Mundial de Aduanas, que está en Bruselas, obviamente de manera coordinada, ¿no? Eso se coordina. Comité Técnico trabaja por sectores de productos de la nomenclatura del sistema armonizado respecto a lo siguiente: programa de trabajo de armonización, definición de los productos totalmente obtenidos. Eh, Esto se relaciona a proporcionar definiciones armonizadas de los productos que han de considerarse obtenidos totalmente en un país y de las operaciones o procesos mínimos que de por sí no confieren origen a un producto. Estos programas de trabajo entonces han ido explicando todo lo que se relaciona eh, todo lo que se relaciona a la presentación, todo lo que se relaciona, perdón, a la presentación de la normativa en sí, en la normativa en base completa, donde indica que estas definiciones se van a anotar en un marco para que se puedan utilizar a nivel mundial, o a nivel de donde todos los países participantes de estos dos organismos internacionales aprueben este acuerdo, ¿verdad? Entonces, estas definiciones se van a ir armonizando de acuerdo a los productos que hay a nivel internacional, pero si bien tenemos un concepto general respecto a las definiciones de los productos obtenidos totalmente, cada uno de los acuerdos de complementación económica o los acuerdos que tengan Bolivia en este marco pueden eh, ingresar para que sean revisados. En el caso de Bolivia, dentro de Latinoamérica, tenemos los acuerdos de complementación económica
y obviamente se basan en las definiciones generales de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, pero indistintamente se tiene que ir viendo que se cumplan, ¿no? Que se cumpla la normativa específica general y en los acuerdos hay diferente normativa respecto a normas de origen, que eso se ve en los acuerdos que tiene Bolivia con los diferentes países. Otro de los conceptos fundamentales, se habla de la última transformación sustancial, cambio de la clasificación arancelaria, ¿sí? En este caso, elaborar sobre la base de criterios de transformación sustancial la utilización del cambio de partida arancelaria al elaborar las normas de origen armonizadas para determinar productos o sectores, con inclusión del cambio mínimo dentro de la nomenclatura suficiente para satisfacer este criterio. Si estamos viendo normas de origen, también estamos hablando de nomenclatura arancelaria, ¿no? Estamos hablando del cambio de clasificación arancelaria. En este caso, se elabora sobre la base de criterios de transformación sustancial y tenemos que tomar en cuenta el salto de partida arancelaria. Y ya estamos hablando de nomenclatura. Eh, Cuando una mercancía es sometida a un cambio, una transformación, a un proceso productivo, se podría dar en este caso de que en los cambios mínimos que se hagan, si está de acuerdo los países, se toma como originaria esta mercancía, ¿no? Porque hay un cambio sustancial o un cambio, un salto de partida arancelaria. Los diferentes criterios complementarios se toman al elaborar criterios complementarios sobre la base del criterio de la transformación sustancial, de manera que complementen o excluyan otros requisitos, tales como porcentajes ad valorem, con indicación del método de cálculo de esos porcentajes, u operaciones de elaboración, con especificaciones precisas de la operación. Estos son los criterios generales que toma la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduana, y son obviamente utilizados por los diferentes países para que puedan firmar sus acuerdos sobre normas de origen. Tomemos en cuenta que cada país utiliza estas normas de origen a nivel internacional, pero se adecúan obviamente a lo establecido o a los acuerdos que tienen dentro de, valga la redundancia, en los acuerdos de complementación económica referente a normas de origen preferenciales. Disciplinas durante el periodo de transición. Durante el periodo de transición, es decir, hasta la entrada en vigor de las nuevas normas armonizadas, los miembros se asegurarán de que las normas de origen, incluidas las especificaciones relativas al criterio de transformación sustancial, estén claramente definidas. ¿Sí? Las normas de origen no se utilicen como instrumento de política comercial y que las normas de origen no surtan por sí mismas efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercio internacional, ni impongan el cumplimiento de condiciones no relacionadas con la fabricación o elaboración del producto en cuestión. Esto se tiene que cumplir, puesto que toda la normativa a nivel internacional, si hablamos de estos dos organismos internacionales, esta normativa es para facilitar el comercio, no para perjudicar, para apoyar a las aduanas, para que sean más flexibles en todo su tratamiento en cuestión de normativa. Sí, en Latinoamérica es muy burocrático, puesto que hay muchas restricciones, hay mucho papeleo, ¿no? Y de todos modos, a nivel internacional, estas normas también ayudan, estas normas legales dentro del contexto internacional, para que se pueda armonizar todas las normativas a nivel internacional, ¿no? Tomen en cuenta que si hablamos de normas de origen, vamos a hablar del contexto de que todos los países de Latinoamérica, Europa, Asia, Estados Unidos, igual lo utilizan. Es por eso que se está armonizando no solamente lo referente a normas de origen, sino lo referente a los demás aspectos
a los demás aspectos dentro del comercio internacional. Perdón, sus micrófonos, por favor. Sus micrófonos, por favor, señores. Perdón, sus micrófonos, les agradezco. Gracias. Pati, ¿me escuchas? Javier. Sí, Licia, buenas tardes, lo escucho clarito. Ya, muchas gracias. Que tienen problemas los otros participantes con sus audios, no sé por qué. Bueno, continuamos. De todos modos, se está grabando. Gracias, Patricia. Bien, las normas de origen que apliquen al comercio no sean más rigurosas de las que aplican para determinar si un producto es o no de producción nacional, ni discriminen entre los miembros, y esto se da con el principio de la nación más favorecida, ¿no? Que está dentro del GATT. No obstante, con respecto a las normas de origen aplicadas a efectos de la contratación pública, los miembros no se verán obligados a contraer obligaciones adicionales a las que ya están contraídas dentro del marco del GATT de 1994. Tomen en cuenta que el GATT se mantiene, es el Acuerdo General sobre Aranceles. Esto se mantiene dentro de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Antes solo se hablaba del comercio en relación al GATT. Y a la creación en 1995 ya de la Organización Mundial de Comercio, el GATT está incluido dentro de la OMC y también se creó el Acuerdo General sobre Servicios, ¿no? Y además propiedad intelectual. Las normas de origen se administran de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable. Muy bien. Lo que hemos analizado hasta este momento han sido normativa internacional, ¿ya? Normativa internacional, esto viene de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduana, y toda esta normativa es utilizada en el marco de todos los acuerdos que tiene Bolivia, el país, los bloques comerciales, hablamos de la Unión Europea, hablamos de Estados Unidos, todos los que están dentro de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, que no son todos los países del mundo, utilizan toda la normativa que se refiere a la presentación de esta normativa legal, ¿no? A nivel internacional. Tomen en cuenta también que a nivel internacional, eh, los fundamentos que toma la Organización Mundial de Aduana, la Organización Mundial de Comercio, tiene que ser aprobado por la tercera parte o tienen que estar de acuerdo la tercera parte de los países miembros, ¿no? Si son, ¿qué les digo? 183 países en la OMA, Organización Mundial de Aduana, 164 de la Organización Mundial del Comercio. Para aprobar una normativa de cualquiera de estos dos organismos internacionales, tiene que estar aprobado por la tercera parte de todos los miembros, ¿no? De esta organización. Y como han podido ver, quiero que esto les quede claro también, eh, esta normativa que viene de estos dos organismos internacionales la utiliza todo el mundo, ¿sí? Han visto que está el sistema armonizado, hablando de nomenclatura arancelaria, está valoración, los 6 métodos de valoración que se van a utilizar, está el convenio de Kioto, de donde vienen los regímenes aduaneros. Si han podido leer o ver la Ley General de Aduanas o el reglamento, la mayor parte del texto está relacionado a los regímenes aduaneros, ¿no? Que se utilizan a nivel internacional, y obviamente lo de normas de origen. Estos 4 aspectos fundamentales son revisados dentro de la documentación de importación o exportación que se hace, porque bueno, si estamos exportando, otro país está importando nuestros productos, ¿verdad? ¿No? Y si
están exportando de otros países, nosotros estamos importando. Entonces, toda esta normativa en la presentación de los documentos se utiliza la Ley General de Aduanas, el reglamento, con la norma, sacan la norma básica de estos organismos internacionales y obviamente es adecuada. Cada país adecua esta normativa a su idiosincrasia, a su manejo, ¿no? Tomen en cuenta que los diferentes países tienen no diferente normativa, sino de acuerdo a su operativa, obviamente es diferente. Nosotros no tenemos mar, Chile tiene, entonces su normativa en la Ley General de Aduanas y el reglamento, obviamente va a estar relacionada también a la parte marítima, ¿no? Tomando en cuenta eso. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos, por favor. Quiero ver mi sistema y los que no están, ahorita voy a mandar un audio, los que no tienen audio, porque veo a 3 que tienen audio, Javier, Carmen y Patti, los demás están sin audio. Carmen, estaba sin audio, ¿no? Primero. Buenas tardes, licenciado. Sí, efectivamente me costó bastante ingresar desde un dispositivo que era celular, lo que yo tenía, Ya. no me permitía, no me salía la opción del micrófono, pero luego ya me hice traer la portátil y con la portátil he podido ingresar porque ni con la computadora de escritorio traté de entrar con la de escritorio que no tengo cámara, pero sí audio y tampoco me salía la opción del micrófono. Recién en la portátil he podido lograr que me salga la opción de poder silenciar y habilitar. Qué raro, ¿no? Qué raro, la verdad que es raro eso. Marco recién también ha habilitado. Creo que recién están entrando de Sí, estos. buenas tardes. ¿Cómo Recién he estás? podido conectarme. Sí, Marquito. Bien. No sé si es el Zoom directamente, porque si permite de una portátil, no permiten del celular, algo raro, ¿verdad? Pero de todos modos está grabando, ¿ya? Listo, Eh, Alicia. Démonos 10 minutos, yo igual voy a revisar el Zoom. Les voy a indicar al grupo que ingresen para que volvamos ya a ver la parte de normativa, de normas de origen, perdón, normativa, pero ya nacional, dentro de la ley y el reglamento. Voy a tomar un vasito de agua y voy a revisar yo el dispositivo. Entramos en 10 minutitos, por favor. Ok, Lice, gracias. Gracias.